En las tablillas de arcilla sumerias, y en especial en el Enuma Elish, la epopeya de la creación babilónica, se nos dice que antes de la llegada a la tierra de los grandes dioses Anunnaki, ya existía un protohombre creado por seres de elevado nivel evolutivo. En textos hebreos eran conocidos como los Elohim, responsables de la creación de un humano perfecto. El autor francés Anton Parks llama a estos Elohim como los Kadistu, o los ensambladores de vida, un conjunto de razas alienígenas cuyo ADN procedería de un lugar más próximo a lo que él denomina la fuente. Parks señala que estos Kadistu Elohim diseñaron este humano primordial, llamado Namlu, tan poderoso y sabio que era capaz de desplazarse hacia otras dimensiones superiores, los dominios del Angal, y que convivía en total armonía con todas las formas de vida en este planeta. Los Namlu eran considerados los guardianes de la Tierra, pero estos abandonan la Tierra tras la llegada hace más de 400.000 años de varias razas reptil. Parks usa el término genérico Jina-Abul para englobar a las familias reptil. A partir de ese momento empezaría lo que podríamos llamar la era de la manipulación genética. La obra de la creación original es boicoteada por sus nuevos inquilinos planetarios. Estas razas, conocidas como Anunnaki y Usungal, disponiendo previamente de un banco de genes de varias especies, inician un mestizaje planetario a gran escala, mezclando el ADN del mono, el llamado Ugubi, que significa ancestro inferior, con otros homínidos como el Erectus y el Neandertal. Este proceso de alteración genética y recreación humana para mermar sus cualidades con respecto del humano primordial y delegarlo a un simple esclavo está bien descrita en el apócrifo del libro de Adán. ¿Quién me ha sumido en esta infinita tristeza de malvados ángeles de olor fétido y forma abominable? ¿Quién me ha arrojado en medio de estos genios del mal? ¿Debo crecer en un entorno que detesto, entre seres cuyos trabajos aborrezco? ¿Debo tener su forma y vivir en su morada? ¿Por qué ha cambiado mi forma primitiva? Que ellos me permitan regresar a la estancia pacífica, la cual anhela mi corazón. Que me devuelvan a las asambleas celestiales y las conferencias y las oraciones llenas de paz, para que pueda iluminarme con la luz de lo alto y ser finalmente expulsado de esta envoltura de oprobio. ¿Cuánto más estaré atado a este cuerpo de arcilla? Más explícitos son aún los textos gnósticos de Nag Hammadi en el Apocalipsis de Adán. Se hace referencia a un Dios original que crea al hombre en plenitud de sus poderes y a otro Dios usurpador que merma su potencial. Puesto que Dios me ha formado de la tierra y a Eva al mismo tiempo, me fui con ella hacia una gloria que ella había percibido en el león del cual surgimos. Este me enseñó con una palabra el conocimiento del Dios eterno. Luego llegamos a asemejarnos a los grandes ángeles eternos. Nosotros éramos superiores, en efecto, al Dios que nos había formado y a los poderes que están con Él, pero sabemos que ahora no. Entonces, dolorido con la ira, Dios, el amo de los eones y los poderes, nos separó. Desde entonces hemos sido instruidos como hombres de las cosas mortales. Luego conocimos al Dios que nos había hecho, debido a que no éramos independientes de sus poderes, y le servimos con miedo y esclavitud. Y en consecuencia, nuestros corazones fueron oscurecidos.
Parkes señala que el humano primordial, el Namlu, medía más de 4 metros de altura y poseía un cuerpo semietérico con el que podía crear un vehículo energético hiperdimensional llamado Merkaba, que le permitía realizar desplazamientos hacia dimensiones superiores. Así describe Parkes el aspecto del Namlu. Los guardianes de Uras tenían la reputación de ser capaces de detectar los pensamientos de los demás. Cuando tenían una sensación de problema o peligro, los Namlu adquirían un tinte rojizo. En función de su estado de ánimo, cambiaban de color. El cuerpo etérico de los Namlu lo deja a uno estupefacto. Brilla constantemente y a través de su transparencia uno ve el sistema energético entero que se irriga con la luz, al cual nosotros llamamos el Nadi. Cada ser vivo posee este sistema que nos conecta a la fuente. Todas esas habilidades psíquicas, telepáticas e incluso de levitación les habían sido otorgadas por sus creadores, las razas Kadistu. Los Namlu eran portadores del patrimonio genético de estas razas de diseñadores de vida. Cada una de ellas le había otorgado sus mejores cualidades, conformando así a un ser perfecto. En el libro secreto de Juan se nos describe así al Namlu. Este ser fue confeccionado por los creadores a la imagen de Dios, la fuente, y conformando su respectiva apariencia. Este ser primordial perfecto combinaba los varios poderes con los que ellos, los creadores, habían sido dotados, tanto física como psicológicamente. Pero lo más interesante es que al parecer, el Namlu era un ser andrógino y hermafrodita. El prototipo de hombre posterior habría sido dividido en 2 sexos. Aquí es importante detenernos en este punto porque incluso la tradición zulú de África apunta hacia esta misma dirección. El líder zulú Credo Mutua relata como unos dioses reptil llamados los Chitauri, que significa aquellos que dictan la ley, usurparon la creación humana hace miles de años. Así nos lo cuenta Credo Mutua. En esos tiempos el humano no sabía hablar, se comunicaba con el pensamiento y poseía ambos sexos. Convivía en el bosque en total libertad y armonía con la naturaleza, pero un día surgió de la niebla unas extrañas esferas del tamaño de la montaña más grande. Estas esferas expulsaban humo y fuego y eran tan brillantes como el oro. De estas esferas descendieron unos seres que fueron llamados los Chitauri y se hicieron llamar dioses. A su vez, le dijeron a los humanos que eran hermanos de ellos, puesto que los Chitauri habían nacido en la tierra mucho antes que el ser humano. Los Chitauri le ofrecieron al humano los dones de los dioses si ellos les aceptaban como sus creadores y les adoraban. Para ofrecerle los dones al ser humano, crearon 2 cuevas, una con un resplandor verde en su interior y otra con un resplandor rojo. Se le dio la oportunidad de elegir al ser humano para entrar en una u otra caverna. Los que entraron en la verde salieron convertidos en mujeres, y los que entraron en la roja salieron como hombres, separando los 2 sexos que poseía el ser humano. Tras esto, el ser humano se horrorizó y surgieron sentimientos nuevos y muy diferentes. Para los Chitauri, esto no era más que un juego gracioso. Pero dentro de este drama cósmico, Anton Parkes nos describe al dios Enki, el supuesto creador del hombre, como un científico genetista chantajeado bajo el yugo de estos criminales, el llamado Consejo de los 7. Enki habría sido obligado a elaborar un esclavo perfecto, un Lulu o Adam, animal de carga. Parkes designa a Enki como Saam, el bien formado, un reptil provisto de un linaje diferenciado a la raza draconiana Usumgal que le somete. Enki no es un Anunnaki, tampoco un Usumgal. Aunque tiene parte de ambas razas, su procedencia apunta a un Kadistu, un enviado de la fuente, para guiar los pasos de una humanidad errante que él mismo recodificó genéticamente a espaldas del Consejo Anunnaki, al haber inoculado clandestinamente ADN del protohombre Namlu original, siendo así portador de ADN Kadistu, aquel conjunto de razas originarias de la fuente universal. Con ello, Enki nos habría dotado de una conciencia que nos distinguiría del resto de especies animales en la Tierra.
Las circunstancias que propiciaron la demanda de un Adam fueron varias. La principal fue la revuelta de los Nungal. Estos Nungal, cuyo significado es grandes príncipes, fue desde el principio causa de discordias y conflictos graves para el Consejo Usungal Anunnaki. Inicialmente, Enki los había creado como raza exclusivamente varón de orden principesca para aparearse con las altas sacerdotisas Amasutum. Los Nungal surgieron de las matrices artificiales llamadas Sien-Sisar, mostrando la piel verdosa que caracteriza a toda la familia Jin-Abul. Pero tras llegar a la Tierra y realizar la muda de piel que cíclicamente y de forma natural realizan estas estirpes, la sorpresa fue mayúscula para el Consejo al comprobar que la nueva piel que mostraban los Nungal era blanca como la de sus enemigos, los Kingu-Babar, los Dracos albinos. Indignados y avergonzados, los Usungal pidieron explicaciones a Enki. ¿A qué se debía esa extraña mutación? Las sospechas iniciales pronto pasaron a ser acusaciones que apuntaban a un hecho certero. Enki había inoculado ADN de los Kingu a sus hijos Nungal. Pero el mal ya estaba hecho, y la cura para ese mal fue tan cruel para los Nungal como para su creador. Los Usungal no aceptarían jamás a los Nungal como a sus semejantes. Por el contrario, debían humillarles y castigarles por ser parte de sus enemigos Kingu. La sentencia fue la esclavitud. Los Nungal fueron relegados a realizar trabajos forzados. Durante 40 años levantaron ciudades en toda la Mesopotamia meridional, cavaron zanjas y desviaron los ríos Tigris y Éufrates para provisionar de agua en las zonas habitadas, y además recolectaron grandes planicies de cultivo de trigo y cebada en Turquía. En el mito de Atrahasis se relata cómo estos Igigi, los Nungal, se niegan a seguir trabajando y se rebelan contra el dios Enlil, irrumpiendo en su morada y exigiendo el cese de esa cruel explotación. Tras este incidente, los textos dejan claro que los dioses se reúnen en asamblea para deliberar una solución, y Enki, para evitar una guerra abierta entre sus Nungal y el Consejo, decide comprometerse a crear un nuevo ser que sustituya la esclavitud de sus hijos. Pero Enki, tras diseñar al humano, no tarda en descubrir que el problema no solo no se soluciona, sino que se agrava. Libera a sus hijos Nungal para darles la carga a sus nuevos hijos, los hombres. Cuando Enki se plantó ante el Consejo Usungal con su primer espécimen de hombre, fue rechazado al acto. Ese primer prototipo era de piel oscura, con cola y muy inteligente. Según nos escenifica Parks en Adam Genesis, el líder de los Usungal, el dios An, rechazó esa creación con estas palabras: «Necesitamos un producto sin demasiado entendimiento. Su Adap es robusto, puede llevar cargas, pero me parece demasiado inteligente. Se parece demasiado a estos extraños Ukubi-Im, que entrecruzan el vasto Edim. No vamos a elogiar este espécimen. Necesitamos algo más del Adam. Su Alagni es demasiado despierto para nuestros proyectos. Su cavidad cerebral es demasiado voluminosa. Debes mermarlo un poco». Aparte de menos inteligente, el Consejo exigía que el hombre fuese de piel blanca, para marcar el color de sus enemigos Kingu albinos y de esta forma poder humillarles. Enki no podía desobedecer esa orden. Debía hacer del hombre un ser más simple, obediente y además de piel blanca. Para ello tomó de su banco de genes ADN de los Kingu-Babar, los albinos. Pero en lugar de mermar a su nueva criatura, lo que hizo fue retrasar su potencial latente, adosándole ADN de los Namlu, portadores de genes Kadistu. Lo hizo ante sus narices sin que nadie del Consejo se diese cuenta. La pregunta del millón sería: ¿cómo esos seres no detectaron esa jugada? La respuesta la encontramos en la estructura del ADN del Namlu, que poseía 12 hélices. Enki no suprimió esas hélices, sino que dejó solo activas 2. Es por ese motivo que solo son visibles 2 cadenas de ADN en el ser humano, pero según Parks,
las 10 restantes están en estado latente, susceptibles de volver a ser reactivadas. La pregunta sería ¿cuándo y cómo? Eso permanece aún sin respuesta. Sin embargo, si la intencionalidad de Enki fue esa, sin duda, debe ser por una causa mayor, aunque no podamos por ahora atisbarla. ¿Por qué Enki se tomó la molestia de inocular ese ADN Cadistu dentro de la balsa genética de la humanidad? Desde el comienzo, Enki estuvo en desacuerdo con los Usungal para utilizar al ser humano como un mero producto desechable para esclavizarlo como un títere. Su plan B consistió en utilizar sus elevados conocimientos genéticos para engañar al Consejo. Y lo logró por una razón. Enki era también conocido con el término Nutimut, el clonador. Poseía un don para la manipulación del ADN, tan solo igualable por An y la diosa Ninma. El resto de razas y personajes que aparecen en los textos sumerios, según Parks, no tenían ningún conocimiento sólido sobre las bases de la creación de la vida. Esa fue su baza. Enki saboteó el plan de los usurpadores de vida. Como mínimo 1 millón de años antes de la llegada de los Usungal Anunnaki a la Tierra, ya estaban 2 grupos alienígenas perfectamente instalados trabajando en proyectos de vida. En primer lugar, los Cadistu, creadores del llamado Proyecto Elohim. Estos tomaron ADN del primer ejemplar autóctono de la Tierra, el mono Ugubi, que significa ancestro inferior, del que partió el llamado Ukubi-Im, la gente inferior de arcilla, que nosotros conocemos como el neandertalensis. Un prototipo, según Parks, mucho más evolucionado de lo que la ciencia imagina, dotado de una gran creatividad y de un notable sentido místico y empático, muy emocional. De estos ejemplares neandertal surgió su obra magna, Ennamblú. Parks nos aclara algunos términos que aparecen en Génesis 1:26. Cuando los Elohim crearon al primer humano, dijeron: hagamos al hombre según nuestra Tselem, que se traduce como imagen. Pero esta es una traducción inapropiada, porque la palabra Tsel significa sombra, y la palabra Mem, que en el hermetismo simboliza el agua, es el elemento vital. Podríamos concluir que se refiere a semen. Así pues, se estipula que los Elohim, los Cadistu, formarían al primer hombre de su propia sombra líquida, o sea, de su propio semen. El segundo grupo alienígena al que los Cadistu autorizaron para establecerse fue el de los Kingu, y de su proyecto Kingu surgió el Homo erectus, una criatura desprovista de la inteligencia, creatividad y sensibilidad del neandertal. De hecho, Parks asegura que detrás de los bíblicos hermanos Caín y Abel partieron estas 2 líneas adámicas. Abel era un neandertal y Caín un erectus. La línea de Abel acabó extinguiéndose. El Génesis afirma que Caín había sido creado por Yahvé, An y sus ángeles Anunna, y que él era malo con relación a su hermano o primo Abel. La razón para esta aseveración es que Caín, el Homo sapiens, fue genéticamente separado de lo divino. La versión que creó Enki, el primer Adán, fue tomada del neandertal original, conocida en Sumeria como el Sayilla, el esclavo negro, un ejemplar sociable que mezclaba genes del Ugubi, el Kingu verde y los Ama-Archi, una raza reptil subterránea. El Consejo Usungal lo rechazó y pidió a Enki que le adosara ADN de los Kingu albinos. Así fue como el Adán pasó a ser blanco, el llamado Lubarra, que se traduce como extranjero o alienígena. Un ser inicialmente andrógino que Enki acabó por dividir en 2 sexos para que pudiera reproducirse y extenderse sobre la Tierra. Esta fue una violación de las leyes del Consejo y que la Biblia simboliza con el episodio de Adán y Eva tomando el fruto prohibido. Enki fue la serpiente del Génesis que liberó al hombre de aquel laboratorio biológico que fue el Edén. Según palabras de Anton Parks, para dotar a esta humanidad de autonomía con respecto al autoritario régimen Anunna, Enki separó sus sexos, a fin de que estos trabajadores fueran capaces de multiplicarse por sí mismos. Enki, la serpiente,
está usualmente representado en las imágenes mesopotámicas como instructor y no como tentador, mientras que la Biblia invierte los papeles y distorsiona las situaciones. Lo que Enki habría intentado inicialmente fue crear un modelo de hombre mezclando ADN del neandertal original y del Namlu, para darle continuidad a una rama evolutiva que partía de la creación original de los Kadistu, pero aquel consejo usungal cortó dicha línea, introduciendo al Erectus. En el manuscrito de Nag Hammadi, el segundo tratado del Gran Set, leemos: «Verdaderamente cuán irónico es que Adán fuese moldeado por los Gedomat como una falsificación del modelo del hombre». El término Hebdomat era usado en los textos gnósticos para designar a los 7 descendientes demoníacos del Gran Arcón, es decir, el consejo de los 7 Usungal. La línea del Neandertal acabó por extinguirse, proliferando la estirpe de Caín erectus hasta llegar al Homo sapiens sapiens actual. Sin embargo, Enki se aseguró de introducir, no de forma completa, pero sí parte, de esa genética del Adán original, semitruncada. En otras palabras, si en lugar de Enki otro genetista reptil nos hubiese diseñado, probablemente la raza humana hubiera desembocado a una extinción masiva hace ya mucho tiempo. O también hubiese desembocado a un grado de esclavitud aún mayor. Para bien o para mal, Enki se aseguró de que el hombre heredara la tierra.